desde la entrevista de ingreso, viendo sus oficios, viendo su ubicación domiciliar, viendo su composición familiar, y era muy fácil desprender que la mayoría eran mujeres en pobreza extrema, desesperadas, que son reclutadas por una mafia que tiene el negocio de introducir drogas al sistema penitenciario nacional, pero que para la policía le queda mucho mejor sencillamente limitar a reclutar a esas mujeres que son aprendidas, ingresando muchas que ellas mismas de pronto en una ansiedad y en un estado de pánico, que saben que lo que están haciendo es prohibido, llegan y entregan la droga, y con invenciones ficticias jurídicas, termina el sistema jurídico costarricense diciendo que ni siquiera es tentativa. O sea, vamos a ver, supongo que ustedes, la mayoría son estudiantes de Derecho y les ha enseñado que el delito, la tentativa del delito, el desistimiento voluntario, digamos, se exonera de responsabilidad, exime de responsabilidad. Pues en estos casos la muchacha se saca de su cuerpo, porque normalmente lo llevan introducido en su cuerpo, la droga, que además son dosis muy pequeñas, porque son las que quepan en su cuerpo, y llega y le dice al policía, mire, aquí está, no puedo, se le levanta un parte y se va 8 años para la cárcel. Y dicen los que se supone que saben de leyes aquí, la máxima sala, que eso es un delito consumado. A mí que me expliquen consumado como introducir a la cárcel droga cuando ni siquiera entré a la cárcel, porque haciendo fila para entrar me arrepentí. Delito consumado porque esto es un delito de peligro abstracto que como tal no admite delitos de tentativa, sino que todo es... O sea, yo eso no lo entiendo y creo que un extraterrestre tampoco lo entendería. Entonces yo no sé quién es el tonto, yo creo que yo, porque de verdad no me cabe. Pero así es. Entonces cuando hacemos las audiencias de todas estas mujeres, descubrimos los combos de vulnerabilidad, de pobreza extrema y de necesidad, de mujeres desesperadas que para pagar no la casa, porque no viven en casas, viven en ranchos, con 2, 3 niños, y ellas mismas dicen, sí, Julanita, que vive 3 casas más adelante, también acaba de tener bebé, búsquela a ella también, y esa les lleva a otra, y entonces eran como colonias de vecinas que nosotros íbamos resolviendo las audiencias de, por ejemplo, Pueblo Nuevo de Limón, y las iban estos mafiosos a traer en unos supercarros finos y las llevaban a Limón y las traían al centro penitenciario, y la policía nunca se preocupó porque no agarraron a estas mujeres como informantes, como testigos de la corona, como testigos de investigaciones para agarrar a la mafia que es la que gana dinero. Ah, no, pero estadísticamente quedó con 15 condenatorias todos los meses y como una policía altamente efectiva porque agarro 20 mujeres que trataron de entrar droga a la cárcel. Entonces el otro día en una reunión con la ministra y el ministro de Seguridad les exponía yo un poco esto, vamos a ver, las decisiones que ustedes decidan tomar, porque en este momento están en un proceso de revisión de toda la normativa. La anterior administración dejó una nueva normativa reglamentaria que funde todas, las reúne todas y con una perspectiva muy progresista y de derechos fundamentales, que resulta que la administración de ahora no se atreve a decirlo así, pero veamos cuáles son las propuestas de modificación legal, a ver si van dirigidas por el mismo camino o la ruta es inversa. Y me atrevo a apostar que será inversa, porque ahora la línea es seguridad antes de libertad, o el Ministerio de Justicia unido siempre al Ministro de Seguridad. Y se lo decía yo al Ministro de Seguridad, vamos a ver, es que las decisiones que ustedes tomen, tómenla conociendo quiénes son nuestros presos. Ah, no, es que la violencia, ahora todos los delitos estos de delincuencia organizada y todo, bueno, sí, usted dirá eso, pero ¿quiénes son nuestros presos? ¿Usted conoce quiénes son nuestros presos? Porque para poder tener políticas acertadas, tenemos que empezar sabiendo quiénes son nuestros presos. Entonces, vamos a ver cuánto vamos de tiempo y empezamos. Ya, vamos a ver más o menos. Bueno, vamos a ver. Con la judicialización digamos, para la tutela efectiva de los derechos de las personas presas, ¿qué se necesita para una tutela efectiva? Bueno, se necesita, no necesariamente, pero se necesita el reconocimiento o la positivización de esos derechos, que una ley nos diga cuáles son esos derechos. Eso es importante, pero vamos a ver, los derechos, si a la persona presa solo se le restringe la libertad de movimiento,
¿Para qué quiero yo un documento que me diga cuáles son los derechos de los presos si es que los tiene todos? Pero esto es una trampa, tal vez entenderlo así, y además es una trampa en la que hemos caído y en los que han caído los sistemas internacionales de tutela también. Si ustedes ven convenciones internacionales y tratados internacionales, existe la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de las Personas con Discapacidad, la Convención de las Personas Adultas Mayores, ¿verdad? De los Derechos de la Mujer. Y para el preso no hay convención. No hay convención porque las condiciones geográficas y políticas hacen imposible, digamos, un instrumento internacional de carácter vinculante, ¿verdad? Y como si podemos hablar de derechos del niño en todas las partes del mundo, al margen de sus realidades y religiones y demás, y cómo podemos hablar de los derechos de las personas adultas mayores, y para todos, porque hay como una percepción de que las personas presas en realidad son ciudadanos de otra categoría, son subciudadanos, y por eso no pueden los estados obligarse a tener un instrumento. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Ahora, y si es importante, digamos, yo pienso, el reconocimiento específico de cómo ejercer algunos derechos dentro de un espacio de exclusión. O sea, que sí es muy importante. Y es importante además que tenga una regulación legal porque no es lo mismo que sus derechos estén reconocidos por una ley que por un reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento se emite a golpe del estómago del ministro. La ministra anterior de Justicia, por ejemplo, era una mujer muy valiente, muy comprometida con los derechos de las personas, una mujer que defiende los derechos de los presos y emite, ella, a partir de generar una actividad de revisión de la normativa, una normativa, digamos, muy progresista. Pero las autoridades de ahora parece que no les gusta esa normativa, incluso han dejado de aplicar normas que están vigentes, reglamentarias, lo que me parece que podría hasta significar un delito, pero como están en revisión no las aplican. Esa es la arbitrariedad típica de la administración. Y va a ser muy fácil, o sea, la ministra y la viceministra se ponen de acuerdo, hacen su propuesta de reforma, se la pasan al despacho del presidente, el presidente emite un decreto y no requiere ni la creación ni la modificación de un reglamento un consenso político, ni una discusión previa de qué queremos y hacia dónde vamos, sino que ahí la voluntad del ministro o de la ministra de Estado para hacer o para deshacer. Mientras que si los derechos de las personas presas están regulados en una ley, se regularon previo, digamos, discusión política y consenso político para tener la mayoría necesaria para aprobar esa ley. Y se disminuirán esos derechos o se ampliarán después de también un proceso, o sea, los procesos de creación legal y de reforma de la ley son procesos que requieren una discusión previa, profunda, un proceso, un procedimiento para la reforma, ¿verdad? Y sobre todo un consenso político. Y hoy vemos que los derechos que se dieron en enero de este año cuando salió el reglamento, hoy no sabemos cuáles van a quedar, cuáles no van a quedar, qué se va a mantener o qué no se va a mantener por la decisión de una persona. Entonces, no, digamos, no se tutela igual cuando mis derechos están reconocidos por una ley que cuando están reconocidos, y lo peor, cuando están disminuidos. Pero además desde teoría de derechos fundamentales eso no es posible, la regulación y la disminución de derechos fundamentales no se puede dar al amparo de reglamentos, sino que tiene que hacerse por disposición legal, por regulación legal, y Costa Rica no cumple con eso. Pero bueno, al final yo siempre les digo que las leyes no son la solución al problema. Primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad y aprender a ver a nuestros presos como lo que son, personas como ustedes y como yo, ciudadanos, no de segunda categoría, ciudadanos con su libertad restringida y punto. Y mientras no tengamos en nuestro chip cerebral y cuando no miremos al preso con el respeto que merece toda persona, entonces no vamos a avanzar. Por más que la ley cambie, por más que la ley le tutele
derechos, si usted lo sigue viendo como un ciudadano disminuido de segunda categoría, vamos a ver, es que la devaluación de los derechos de las personas presas se puede dar desde la creación de la norma hasta en la interpretación de la norma. Entonces es muy fácil, lo que yo digo es que el derecho, no les voy a decir lo que les digo en la clase porque es muy fuerte, pero el derecho sirve para muy poco. O el derecho es un instrumento muy poco científico, muy poco sólido, porque una norma permite que hoy digan unos una cosa o al mismo tiempo otros digan exactamente otra. Decimos que somos científicos sociales, yo creo que somos muy sociales, muy simpáticos, pero poco científicos. Y eso es parte de lo que hay que entender. Estamos. Aquí hay una cosa que es muy importante. Yo creo que esta magistral clase del doctor Roy lo podríamos extender como hasta las 3 de la mañana. Pero necesitamos entrar a un periodo de preguntas, porque yo creo que es muy importante aprovechar la experiencia tan extraordinaria del doctor Roy. Y yo quisiera abusar un poquito de su gentileza para que ser yo una de esas personas que pueda participar en preguntas. Una de ellas, hablando de la tutelación de los derechos, nosotros en la Fundación llevamos más o menos 13 años en defensa de la población privada de libertad. Entonces conocemos al dedillo la problemática tanto externa como interna del privado de libertad. Lo hemos vivido, por decirlo de alguna manera, en carne propia. Una de las quejas de muchos privados de libertad es que uno de los derechos o privilegios que tienen es el que no les permiten donar sangre. Entonces, no les permiten donar sangre. ¿Y qué sucede? Muchos nos planteaban la necesidad de que ellos querían retribuir en algo a la sociedad, de alguna manera, con la donación de sangre. Entonces, no se lo permitían ni a través del Ministerio de Salud ni a través del Ministerio de Justicia. Y entonces yo le digo, bueno, pero ¿cómo es eso? Si yo estoy privada de libertad hoy y salgo mañana mismo puedo ir a donar sangre y no tengo ningún problema. Y entonces, ¿por qué no se hacen campañas o qué impide hacer grandes campañas con la población privada de libertad y que todos los que quieran donar sangre lo puedan hacer? Si al final de la jornada también son ciudadanos y de primer orden. Y en cuanto a algo que quiero sí rescatar de todo lo que usted dijo, también era en relación a la alimentación, porque para nadie es un secreto que en la cárcel lo que se come es el famoso rancho cargado de bicarbonato, que es lo único bueno del rancho, el bicarbonato. Entonces, ¿qué está sucediendo con los millones y millones y millones de colones que se invierten en la alimentación de los privados de libertad, cuando en esa cadena alimenticia lo que llega es el rancho y muchas veces es arroz, frijoles y un pedazo de chayote? Esas serían como dos de las preguntitas para darle espacio. Le voy a pedir a los compañeros que traigan un micrófono móvil, ya lo tienen, para empezar el área de las preguntas, doctor. Bueno, empiezo con estas, vamos a ver. Mire, lo de donar sangre, la verdad que nunca lo había oído. Vamos a ver, yo tengo derecho a donar sangre, eso me parece que no está restringido de ninguna forma. Supongo que, vamos a ver, tampoco podemos invisibilizar, digamos, ¿verdad?, que la población penitenciaria, por esas mismas condiciones de castración de sus más básicos derechos, ¿verdad?, alguna, porque no toda, ¿verdad?, tiene prácticas sexuales de alto riesgo, ¿verdad? Y en la calle también. Sí, en la calle también, pero en este espacio especialmente, ¿verdad?, porque no están satisfechas sus necesidades. Entonces, pero bueno, ¿cómo descarto yo el riesgo afuera y cómo lo descarto? Era lo que habría que incrementar. Pero, por ejemplo, a población sexualmente diversa o a población gay también hay algunas restricciones para donar sangre, ¿verdad?, un poco por los mismos riesgos o prejuicios, ¿verdad? Y además necesitando mucha sangre, ¿verdad?, también la población general. Al final de cuentas, yo creo que la administración penitenciaria no, digamos, lo que debe, bueno, no es a la administración penitenciaria a la que le corresponde desarrollar un proyecto para donación de sangre, porque esa no es su función, ¿verdad? Que sí debería facilitar, por ejemplo, pero ahí debería que hablar con Caja Costarricense de Seguro Social o Banco de Sangre, el desarrollo de campañas y bueno, y que esa sangre se le hagan las pruebas necesarias antes de ser utilizadas.
Que de oficio, perdón, se hacen en todos los bancos de sangre. Con lo mal que comen, yo no donaría sangre, ¿verdad? Porque como usted dijo, la comida está muy mala y donar sangre también tiene algunas... Pero sí, es una restricción absurda que refleja mucho, ¿verdad? La concepción de quienes... Y el restringir derechos innecesariamente. Y con lo de la alimentación, bueno, hay centros donde se come bastante bien, hay centros que se come muy mal, pero el principal problema de la alimentación, digamos, cuando yo he ido a San Sebastián o al Buen Pastor, más o menos, pero en la distribución sí que hay mucho abuso, ¿verdad? La misma población se encarga de distribuir y hay unos que comen muy bien o se comen el mejor pieza de pollo y otros a los que no les llega pollo, ¿verdad? Y que comen arroz, literal, arroz con... Y durante mucho tiempo además había algunas denuncias de que incluso la comida llegaba a no alcanzar y en eso hay que estar muy alertas. Lo que pasa es que volvemos, sus condiciones de vulnerabilidad y de inacceso a la justicia son tales que esas quejas no llegan. Y no llegan un poco porque usted no puede ejercer sus derechos si no los conoce. Y las limitaciones de la defensa pública, que son el organismo al que le competiría, son tantas y si lo hacen de forma individual, menos son las posibilidades, ¿verdad? Entonces, digamos que hay un combo de factores que hace que estas cosas se produzcan y que al final ni siquiera lleguen reclamos a la Sala Constitucional o a los juzgados de ejecución. Roy, por la parte nuestra ya son 13 años de inicio desde que inició la organización y siempre hemos estado muy de acuerdo con todos los planteamientos, vamos a decir, progresistas suyos en cuanto a la ejecución de pena y las cárceles. Sí nos contan de casos que han solicitado donar sangre a un familiar y no se lo han permitido. El propio sistema penitenciario no lo ha permitido. O sea, eso es una situación que sería bueno que la tratáramos en el futuro en ejecución o en la parte constitucional. Y en el caso de la alimentación, sí nos consta a nosotros dentro del sistema penitenciario, y creo que usted debe conocer, están en la cárcel los famosos, como dicen ellos, hachudos, que son los, digamos, los mandamás o los presidentes de dormitorio, como algunos le llaman, que hacen la distribución de la comida. La comida a veces a Roy le consta, a otros jueces de ejecución que hemos tenido buenas relaciones también, sobre el problema, cómo llevan la comida desde donde se cocina en el comedor hasta el ámbito. Sinceramente, es totalmente falta de higiene. En esto sí tenemos que reconocerle a Cecilia Sánchez, la anterior ministra de Justicia, y el viceministro Marco Fioli, el trabajo que hicieron, porque ellos llegaban directamente a los comedores, llegaban a los dormitorios, se sentaban con el privado de libertad a conversar las situaciones internas. Sí diferimos de la actual situación del Ministerio de Justicia, que vamos a ver en qué va a terminar todos los cambios, eso como dijo el doctor Roy, pero por lo que nosotros avisoramos como derechos humanos, a nosotros casi siempre nos tratan de limitar hasta los ingresos. Nosotros hemos tenido muchísimos problemas a veces para ingresar. Hemos sacado privados de libertad, como decía Roy hace un rato, con un recurso en la Sala Constitucional por una golpiza que nosotros mismos hemos visto en otras visitas que traían a un privado de libertad golpeándolo. O sea, eso es lamentablemente en nuestro país sucede y sinceramente para nosotros, y yo sí voy a pedir por el mensaje de vanguardia, por la lucha de vanguardia que lleva Roy Murillo en cuanto a la ejecución de la pena, les voy a pedir un aplauso antes de continuar la... Muy bien, entonces aprovechemos antes del coffee break para las preguntas. Adelante. Ya le traen el micrófono para que todos podamos escuchar.
La duda que me surge es la siguiente. Hacía referencia a que como juez ejecutor de la pena se permite sustituir en algunos casos la sentencia. Existen dos sistemas, el sistema penal de adultos y el sistema penal juvenil. ¿Es lo mismo en los dos casos? ¿Y qué tipo de sustitución en la sentencia? Si podría explicar. Gracias. Esa, ¿le entramos a la sí? Bueno, gracias por su pregunta. Mire, sí, el juez, si usted lee el Código Procesal Penal, dice que el juez de ejecución tendrá facultades de modificar, cesar, sustituir. Es una norma muy genérica. Para la sustitución específica, digamos, se requiere que otra norma faculte en el caso específico, en determinado delito, en determinadas condiciones, la sustitución. No es que la normativa procesal nos permite que yo sustituyo lo que yo quiera, ¿no? De hecho, durante muchos años no tuvimos la facultad de sustitución porque solo estaba prevista en el Código Procesal Penal. Actualmente la única posibilidad de sustituir es el 77 bis a mujeres por introducción de drogas, que encajen en alguno de los 4 presupuestos del 77 bis, de enfermedad, pobreza extrema, con personas dependientes, no me acuerdo cuál era la otra. Ahora está la del 486 bis del Código Procesal Penal, que también en determinadas condiciones de vulnerabilidad muy parecidas a las del 77 bis, faculta al juez de ejecución a sustituir. Y sin embargo hay como muy poca demanda, digamos, eso no es de oficio que procede, sino a instancia de parte. Y esas son las únicas dos que tiene el juez de ejecución penal de adultos. El tribunal de juicio sí tiene una más, porque el tribunal tiene la del 77, tiene la del 57 bis del Código Penal, que es la de monitoreo electrónico, si es primario y la pena es menor de 6 años y no se trata de los casos de exclusión, que es delincuencia organizada, homicidios y no sé qué más. Y ahora tiene una reciente que creo que ya entra en vigencia, que es la de prestación de servicios de utilidad pública si la pena no supera los 5 años y es primario en delitos también, pero esa es del tribunal de sentencia, no mía. El penal juvenil es un sistema de control judicial directo en la fase de ejecución, no como en el de adultos, que yo solo puede haber personas que cumplieron una pena de 20 años y yo nunca tuve conocimiento, nunca se resolvió ninguna incidencia ni nada, más que la última que aprueba el descuento y determina la fecha de cumplimiento. En penal juvenil el control judicial es directo, y la sustitución siempre es flexible porque rige un principio que se llama el principio de flexibilidad de la sanción. Entonces las penas de internamiento, no se les llama privación de libertad, sino de internamiento, sí pueden ser sustituidas por penas alternativas en cualquier momento que se acrediten, digamos, las condiciones o los requisitos. Esa es facultad, de hecho, exclusiva de la autoridad jurisdiccional, porque la autoridad penitenciaria, tratándose de población penal juvenil, no tiene ninguna potestad de modificar, ni de ajustar, ni cambiar modalidades, porque el sistema es diferente. Gracias, buenas tardes. Mucho gusto, don Rey, de verlo. Seguro usted no se acuerda de mí. Yo hasta hace 15 días fui el presidente de la sección primera del Tribunal de Heredia, porque me jubilé hace 15 días. El punto del control, tal vez si me permiten mencionar algo, para los que no son abogados y estudian criminología y otras materias afines, el control jurisdiccional en materia de la pena yo lo veo de la siguiente forma: es la cara más abierta de los derechos humanos, porque los derechos humanos encajados en el proceso penal como tal, ya el sujeto enfrentado a su reproche no de culpabilidad, bueno, es un asunto de derecho en el que interactúan una serie de derechos humanos procesales. Sin embargo, ya cuando llegan al control del juez de ejecución de la pena, el derecho es, como lo decía usted, don Roy, magistralmente, es cuando el privado de libertad, el condenado perdió
su libertad de tránsito ambulatoria, pero no pierde su condición de ser humano, como lo establece el Tribunal de Derechos Humanos en muchas de las resoluciones y también que ha replicado ese pronunciamiento en la Corte Interamericana. El punto es este, y tal vez era lo que quería explicar. Cuando los jueces de ejecución resuelven alguna situación que tenga que ver con vulneración de derechos fundamentales o derechos humanos por parte del Estado a través del sistema penitenciario, la apelación la conoce el tribunal que impuso la sentencia. Es ahí, casualmente, donde yo siempre he insistido que los tribunales de sentencia merecen una mayor capacitación en la parte de ejecución de la pena, porque es otra perspectiva sobre la cual tiene que valorarse el asunto, porque ya no es con la visión represiva, camino a una culpabilidad, sino con una visión de reinserción, de reconocimiento de derechos y de la persona en su más estricto sentido humano, ¿verdad? Entonces, era un punto que quería tocar. El otro punto, más que una reflexión, es una pregunta, es que hace unos años atrás, Roy, me recuerdo que en la Comisión de Asuntos Penales del Colegio de Abogados, a la que yo pertenezco desde hace muchos años, y yo fui uno de los promotores de cuando, creo que, si no me equivoco, fuiste vos el que generó el proyecto de ley sobre la ley casualmente, que es lo otro que tocó don Roy, que tenemos en Costa Rica una regulación penitenciaria a través de reglamentos, sino a través de un principio de reserva de ley que tendría que ser a través de una ley, como se dice cuando hay restricción de derechos o concesión de derechos. Entonces, en aquella oportunidad que vino, ¿cómo se llama tu compañero? Somarrido, ¿es eso? El otro juez de ejecución. Vino Marino, exacto. Con Marino he tenido más relación. Vino Marino porque creo que vos estabas fuera del país. Y vino también el defensor, mi buen amigo de Alajuela, Hugo, Héctor, exacto. Y abrimos el foro acá en el auditorio Eduardo Ortiz para discutir ese proyecto de ley. ¿Qué pasó con ese proyecto de ley? Era lo que quería saber. Y desde ya, a la Fundación y a don Roy, la Comisión de Asuntos Penales, a través de mí, tienen abierto un canal para abrir nuevamente el foro y desarrollar en cualquier momento, cuando a ustedes les gusten, temas de control jurisdiccional de penas privativas de libertad y derechos humanos. ¿Cómo se llama usted? Disculpe. Olme Molate. Ok, perfecto, gracias. Lo conoce, recordar. Ajá. A ver qué pasó con esto. Perdón, doctor. Quisiéramos saber si usted se puede extender, si nos puede acompañar hasta las 4 de la tarde. Sí, hasta las 4, sí. A las 4. Entonces vamos a tener tiempo para poder aprovecharlo al máximo hasta las 4 de la tarde para poder apreciar toda esta valiosa información, porque hay varias preguntas. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Bueno, vamos a ver, pero tampoco se tienen que quedar hasta las 4, yo no lo voy a torturar, pero si hay preguntas, sí, perfecto. Vea, compañero, sí, tiene usted razón, digamos, en lo de la segunda instancia, no. Vean, yo tengo como 20 años de ser juez de ejecución y este año fue la primera, bueno, yo soy de los 5 primeros jueces de ejecución que en el 98 ya estamos en extinción, solo quedo yo. Todos se han jubilado y solo quedo yo, que me iba a jubilar muy pronto y ya no va a ser así. Cuando nos nombraron jueces de ejecución, don José Manuel Arroyo nos dio un curso como de día y medio, que nos dijo, mire, esto va como por aquí, nos dio algunas lecturas y ya. Y desde eso fue hace 20 años. Hasta este año nos dieron un curso en línea con una sesión presencial de derechos de las personas privadas de libertad de población LGTBI. Es el único curso en 20 años que el Poder Judicial le da a jueces de ejecución. O sea, nosotros nos hemos ahí disque especializado por la práctica, por la materia, por los años, pero no hay ningún interés institucional. No hay vamos a ver, la materia de ejecución como va vinculada a tutela de derechos de privados de libertad, no tiene ningún padrino judicial. Usted mejor que nadie, creo que no hay que explicarle cómo funcionan las cosas en el Poder Judicial. En el Poder Judicial hay como una plataforma, una base, pero desde arriba todo se maneja y para que las cosas fluyan tiene que tener un hilo conductor desde la jerarquía
que dirija hacia ese objetivo una cosa. Entonces ahora estamos, por ejemplo, en proceso de demonización de los juzgados y entonces nos dice el muchacho de planificación, es que ustedes no pueden subsistir en el Poder Judicial sin un padrino. ¿Y qué problema? ¿Quién quiere ser padrino de ejecución de la pena? Nadie, porque es un tema que no vende, vende más lo que la jerarquía judicial propugna de no beneficios, de cuestionar nuestras resoluciones, y si a mí no me han despedido ha sido por circunstancias de la vida, pero a muchos les encantaría, porque mi discurso es un poco antagónico para la propia imagen del Poder Judicial, pues qué sé yo, hay un montón de cosas. Entonces ni siquiera padrino tenemos. Y si no se nos ha especializado a los que somos jueces de eso todos los días, menos a los jueces de juicio que conocen esporádicamente en segunda instancia. Eso es un gran problema, debería existir una segunda instancia especializada. No es exactamente oportuno, me parece a mí, que la segunda instancia sean los jueces de juicio, porque los jueces de juicio conocieron a aquella persona desde una perspectiva distinta, ¿verdad? Entonces, y es cierto, por ejemplo, cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el perfil de un juez de ejecución y de un fiscal? Que hay un fiscal en nuestros procesos, ¿verdad? Es un perfil muy distinto. En la fase de juicio usted se preocupa por acreditar unos hechos, una situación fáctica que está acusada y se dio o no se dio, tengo una duda razonable o no. Pero en ejecución ni siquiera hablamos normalmente del hecho, sino de la vida y el contorno y las circunstancias en las que esa persona produjo ese hecho. Entonces, de hecho, nuestras audiencias son muy extensas porque se habla de la vida de las personas, se habla del pasado, se habla del presente, se habla del futuro. Y eso no tiene nada que ver con el trabajo que usted hacía probablemente, ¿verdad? Entonces, ahora, si por lo menos los especializaran, avanzamos un poquito, pero sí el chip y el haber tenido a aquella persona sometida al juicio, la prueba, la foto, hace que me cueste mucho cambiar el cassette y poder verlo como persona nada más, ¿verdad? Con el proyecto de ley le puedo decir que no sé en qué tiempo trabajó usted eso, pero cuando yo regresé al Poder Judicial, se me encomendó trabajar el proyecto de ley de ejecución, estuve un tiempo con licencia dedicado únicamente a eso, se hizo un trabajo sólido, no fue mío, sino que yo coordiné, digamos, todo un proceso de consultas interinstitucionales y la propuesta que hay es consensuada entre defensores, fiscales, la propia administración que no quería participar y no quería o no le gusta mucho el proceso porque el proyecto propone, digamos, un poco el control de los procesos de desinstitucionalización. Es una barbaridad que usted como juez de juicio hoy le impone un castigo a una persona y mañana se lo encuentra en otra nueva causa y usted dice, pero ¿cómo? Si yo lo envío a usted a 5 años de prisión, porque el sistema lo saca sin consulta a las autoridades jurisdiccionales. Eso hace un vaciamiento absoluto de la pena. Eso no está del todo mal, pero tiene que tener una especie de control. Entonces, en la propuesta del proyecto, nosotros, por ejemplo, decimos, usted instituto, si usted avala que esa persona sea desinstitucionalizada, se lo va a comunicar al fiscal. Y el fiscal va a ver el caso, va a ver las razones, va a ver los motivos. Si el fiscal no tiene objeción, usted lo ejecuta. Pero si el fiscal eso le huele mal, si el fiscal no está de acuerdo con eso, ese caso va a pasar a vía judicial y ahí se va a decidir si lo desinstitucionaliza o no. Eso significa una pérdida de poder para estas autoridades y hay que decirlo, en el sistema hay mucha gente decente, pero como en todo lado también hay mucha gente indecente, ¿no? Y hay corrupción, hay un montón de cosas y hay cuotas de poder que a la gente le gusta mantener. Fiscal de muchos años. Y esos eran los tópicos, ¿verdad? Del centralizar esa información de forma tal que efectivamente el sistema penitenciario no disponga de la persona privada de libertad sin el control del sistema judicial. No solo para no desligarlo como tal, sino por si tiene otras causas o si efectivamente, inclusive hablemos de si hay en trámite en algún tribunal algún tipo de unificación de pena, que después va a ir a terminar al juez de ejecución. Entonces, nuevamente, don Roy, le digo que la comisión está muy interesada este año en generar por lo que usted advertía, cuando hay, digamos, aires o vientos de un poco de vender
seguridad y restringir libertad y crear algún tipo de zozobra, que no necesariamente, no es que no exista, por supuesto que en la calle el crimen está trabajando y las formas de criminalidad avanzan, varían, se multiplican y se tecnifican, pero ello no puede jamás crear un discurso ni de enemigo, ¿verdad? Ni discurso de aquí hay que salir a aplicar leyes más altas, y como bien lo decía usted ahora en su discurso y a los jóvenes estudiantes y a los compañeros abogados, yo trabajé en la Corte 32 años y medio y fui fiscal, fui juez 3, juez 4, juez 5 y también evaluador de jueces penales. Y hoy en día pues me dedico a la investigación, desde antes a la investigación y expongo a nivel internacional. Y el punto está en esto, de que el sistema ocupa en este momento desde la academia, desde la cátedra, efectivamente enfrentar criterios, y bien lo está haciendo la maestría de Ciencias Penales de la UCR, ¿verdad? A través de su cuerpo docente, doña Rosaura, que también fue mi compañera de sección en algún momento en el tribunal y de la que aprendí muchísimo, es una sabia, una maestra. Y entonces ese es el discurso que hay que crear en la academia, y aquí en el colegio, don Juan León Blanco, presidente, y a través de las comisiones, en este caso la penal, vean, cuenten con nosotros en cualquier promoción que tenga que ver con control de pena y todo, y entonces el mejor padrino que podamos encontrar para hacer un discurso serio y científico es la academia. Nada más para terminarle de contar, vamos a ver, el proyecto ya fue dictaminado afirmativamente en comisión y entonces está en agenda de la Asamblea Legislativa. Claro, está ahí de último y no hay nadie digamos, interesado, porque volvemos a lo mismo, quien se casa con el tema es muy complicado, tiene que ser una organización gubernamental, que ustedes ahí sería muy importante que lo tomen, la academia, el colegio, y sí le digo que, bueno, por ejemplo, yo en esta reunión que tuve con la ministra, yo le hablé del proyecto de ley, no conocía que había un proyecto de ley, y porque yo el proyecto lo trabajo también en las clases, la otra vez resultó que una de las muchachas es la asesora de Ricardo Benavides, y entonces parece que ya se activó el expediente, pero el diputado Benavides sí un poco, y eso yo le escribí a Rosaura, lo que solicita es un poco como un análisis y un aval desde estas instituciones y una promoción del proyecto como para presionar y que el tema avance. Así que si el colegio puede también emitir algún pronunciamiento, con mucho gusto nosotros no se trata de que lo avalen, sino que lo analicen y un poco de señalar la oportunidad que hay para, no me acuerdo, pero yo se los mando, para promocionarlo, porque la misma Asamblea Legislativa, digamos, está requiriendo que entidades autorizadas se pronuncien sobre. Entonces hay un observatorio que Ciencias Penales tiene y el observatorio lo va a hacer, pero sería buenísimo que no sea solo el observatorio, ¿verdad? Y igual hay un proyecto de ley de Capencol, viera que Capencol funciona sin ley, sin reglamento, y si hay una población especialmente vulnerable, más que la privada de libertad, es la persona privada de libertad con enfermedad mental, y ni siquiera hay reglamentos, es que no hay circulares, no hay reglamentos, no hay nada, y ahí sería también como aprovechar la oportunidad. Muchas gracias. Perdón, Roy, ya que hizo la mención de Capencol, tal vez ni el propio Roy lo conozca. Nosotros fuimos los que presentamos en enero del 2017 el proyecto de Capencol. El Capencol se creó a raíz de un recurso de amparo que pusimos a nosotros en la Sala Constitucional y se crea el Capencol, pero lo crean dentro de lo que es el Hospital Psiquiátrico Penitenciario. La lucha nuestra fue posteriormente que se separara porque no se cumplían los derechos humanos en cuanto a la persona no privada de libertad con problemas psiquiátricos
y el privado de libertad. Dentro de los privados de libertad que habían dentro del hospital psiquiátrico, había extorsión a familiares, relaciones sexuales entre privados de libertad con personas psiquiátricas y todo eso. Eso llegó a nosotros y nosotros en enero de 2017 presentamos el proyecto Capencol, se hizo consulta a todas las instituciones, pasó ya todo el proceso de consulta, incluso en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Narcotráfico, es el proyecto 20235 y en este momento está en el número 7 para ser de los proyectos que van a votar este año. O sea, posiblemente en estos meses salga, ya hay varios diputados interesados del PIN, de la Unidad Social Cristiana, del PAC, que el proyecto ya está listo. Capencol está funcionando gracias a la Sala Constitucional, porque incluso una de las luchas nuestras que ha habido con este proyecto fue de que funciona Capencol con presupuesto de la Junta, de la Caja, mientras que dentro de la ley de la Junta de Protección Social hay un porcentaje que es para la compra de terreno, construcción, creación y mantenimiento del centro, un centro aparte. O sea, y no existe. El dinero está justamente en este momento, ya son varios millones de millones, en un fideicomiso en el Banco Popular, porque la ley está a punto de salir y tienen que crear la unidad programática de la Caja, o sea, de Capencol, para que ya sea una realidad. Está en esa situación. Ya que usted habló de eso, porque nosotros fuimos lo presentamos en el mes de enero de 2017 y ya en este año, antes de salir en marzo, ya pasó la moción 137, o sea, ya está listo para votar, no hay nada que discutir. ¿Alguna otra pregunta que quedaba una compañera por acá? Por allá también. Buenas tardes. Me llamó la atención la apertura de las mesas de votación en los centros psiquiátricos y Capencol. Si bien el derecho de ejercicio al voto es porque ya se cuenta, se supone, con las capacidades para poder elegir el más apto para gobernar el país, ¿cuál fue la fundamentación para abrir estas mesas de votación si la mayoría de estas personas no están ubicadas en tiempo, lugar y espacio? Mire, vamos a ver, son costarricenses. Yo no conozco ninguna restricción de esa naturaleza que le impida a usted votar, son personas. Y la mayoría, lejos de como usted creo que concluye, tienen sus capacidades volitivas recuperadas, porque tienen procesos de institucionalización, de adherencia al tratamiento, de diagnóstico, y si usted va por lo menos a Capencol, se puede sentar a tomar café y tener unas conversaciones súper interesantes con la mayoría de estas personas. Las mayorías, por ejemplo, que les podemos cambiar la medida de seguridad de internamiento por consulta externa, se desenvuelve plenamente, contesta preguntas, responde, tendrá algunos efectos secundarios de sus medicamentos y de qué sé yo, pero creo que es un prejuicio concluir que la mayoría de las personas que están en los hospitales, y sobre todo, yo creo que en Hospital Nacional, su conclusión podría ser válida porque los procesos de internamiento, se compensa y se egresa, ¿verdad? Y se interna porque está descompensado. Pero es que en Capencol la gente se compensa y permanece meses y años buscando alternativas y recursos sociales para que la medida pueda ser cambiada. Entonces, la realidad es otra y tenemos un montón de personas con sus capacidades plenas, con derecho a decidir plenamente, como me parece que lo tienen. Pero bueno, eso creo yo, no sé qué crea usted. Buenas tardes, doctor, gracias. El criterio mío es el siguiente, o la incógnita que me invade. Se supone que cada persona que va a prisión, la idea es resocializarlo,
que esa persona tenga dentro de ese tiempo que va a estar privado de libertad, salga con una nueva conducta. Ok, a partir de que o aparecen los juzgados de flagrancia acá en Costa Rica, el sistema penitenciario colapsa totalmente. A través de eso yo podría decir, por la poca experiencia que tengo, pero el conocimiento que hay y las publicaciones, de que en Costa Rica estamos violando día con día los derechos de los privados de libertad. O sea, ahí hay una violación de derechos fundamentales, porque hablaba con un amigo que es ingeniero y él tiene una especialidad en construcción de centros penitenciarios, y me decía que hay una regulación internacional del espacio mínimo que debe tener cada privado de libertad. Y nosotros vemos, por lo menos cuando Canal 7 publica que en 1 metro cuadrado hay como 500 privados de libertad. Si yo asumo eso con esto que no sabía de la comida y una cosa y la otra, hace poco Canal 7 habló ahí de que, bueno, Canal 7 no, sacaba una publicación de que un pedazo de esponja en la cárcel vale una enorme cantidad de dinero, porque es la única diferencia entre dormir entre el piso mojado a tener algo que los abrigue. Me parece a mí que si juntamos todo esto, y ya que esto es un curso interdisciplinario donde hay sociólogos, hay criminólogos, hay licenciados en Derecho, podríamos demostrar una tesis fácilmente de que aquí en Costa Rica se están violentando los derechos humanos a través del sistema carcelario. Ok, si quiere, como queda poco tiempo y hay 2 compañeras más que tienen observaciones, las recojo todas y hago un cierre, porque si no, parece. Buenas tardes a los compañeros y a don Roy. Don Roy, yo quería hacer una consultita con respecto al artículo 77 bis. Y bueno, aparte de la reducción esta de la pena de 8 años a 3, que es la mínima, bueno, yo trabajo en el Tribunal de Juicio de Alajuela. No nos hemos visto por ahí, pero probablemente en algún momento nos vamos a ver. Resulta que dentro de estos 3 incisos, 4 más bien, ¿verdad?, que establece este artículo 77 bis, si estas personas o estas mujeres cumplen con esos requisitos, dice que en caso de que se termine alguna de las condiciones anteriores, el juez competente o el juez de ejecución de la pena podrá disponer del cumplimiento impuesto, y nos da varias modalidades. Una es la detención domiciliaria, la libertad asistida, el centro de confianza y etcétera. La que a mí me interesa, porque veo que hay bastante vacío en eso, es esta cuestión de la ley asistida. Libertad. La libertad, perdón, la libertad asistida. Y si es, también viene a desnaturalizar un poco lo que es el beneficio de ejecución condicional de la pena. Porque también, vamos a ver, en una cuestión de ley asistida, ¿qué es lo que nos rige para poder dar una ley, una libertad asistida? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué elementos debemos tomar? Y a nosotros vieras que, por lo menos ahí en el Tribunal de Juicio, hemos tenido bastante complicación a la hora de imponer esta, o de sustituir más bien esta pena como tal. Y después, sí, puede ser que se vaya por la vía fácil y decir, bueno, sí, se le impone la ley asistida, pero que sea el juez de ejecución el que se coma ahí, vamos a decirlo en palabras más castellanas, el chicharrón de ver cómo hace? exacto, qué hace. Básicamente es eso. Perfecto. Otra compañera. Buenas tardes. Es que en el programa hablaba sobre una simulación de una audiencia de ejecución de la pena. Entonces yo quisiera saber si la van a realizar o qué. Ya eso quedó anulado por el espacio que hemos tomado para la conferencia. O sea, no se va a hacer. Ah, ok, no, eso era, no lo atraso. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar de atrás para adelante. Voy a hacer así. Vea, la simulación, en todo caso, las simulaciones son muy aburridas. Si a usted le interesa conocer, pase al juzgado. Si quiere conocer, por ejemplo, yo a los estudiantes les paso, las audiencias son públicas, no va nadie porque durante años las hicimos en nuestras propias oficinas y no había sillas para el público.
pero la audiencia es pública, el proceso penal es público salvo etapas, salvo por excepción, la fase de investigación previa y qué sé yo, pero la fase de ejecución es una fase más del proceso, no hay ninguna disposición que diga que es privado, digamos, y entonces la publicidad le caracteriza. Entonces yo creo que en todo caso sería más interesante. Yo ahora le dejo mi correo electrónico y si usted tiene, que pueda escuchar por lo menos, porque nosotros hacemos las audiencias en una salita, no tenemos video y eso por dicha, porque uno se ve más gordo, pero está el audio, y entonces con el audio yo creo que podría darse una idea interesante. La verdad que los estudiantes disfrutan mucho y es un ejercicio para comprender un poco cómo es que sería más útil que aquí simulemos la realidad, ¿verdad? Al compañero que hacía la observación, bueno, sí, yo lo empecé diciendo, el sistema de justicia penal es un sistema degradante, humillante, y Costa Rica, yo creo que eso solo se puede afirmar, no se puede ni dudar, viola sistemáticamente los derechos de la población privada de libertad, los niveles de hacinamiento están prorrateados o son falsos. Usted puede hablar de un hacinamiento en una cárcel del 70%, pero en realidad sí lo hace por dormitorios. Hay cárceles hay espacios que tienen hacinamiento del 300%. El concepto de hacinamiento crítico, que por ejemplo es un concepto europeo, del Tribunal Europeo, los magistrados de la Sala Constitucional se van, leen o estudian en Europa y después incorporan esos conceptos, son absurdos. O sea, las condiciones carcelarias en Europa son otras. Hablar de que exista 120 donde caben 100, bueno, es que en espacios donde los espacios son para 4 personas y cabe una más, o 8 y caben 2, pero aquí vivimos en galerones. Aquí tenemos en un espacio como la mitad de 80 personas fácilmente, y hablar, o sea, el concepto debería tropicalizarse y no incorporarse plenamente en su porcentaje, porque eso es una violación. Además, no hay permiso a tener más gente de la que corresponde. 100 es 100, no tiene por qué haber 101, sino que al final de cuentas es un mecanismo legal para legitimar la arbitrariedad y las incompetencias de un Estado, que si le apuesta a represión está bien, pero si le apuesta a desarrollo la infraestructura necesaria para tener a nuestros presos como personas y no como animales, que muchas veces los tenemos como tales. Y su pregunta, un día esto me la hizo otra compañera suya del tribunal, entonces me la puso fácil, porque yo no me sé la respuesta, pero sí le puedo comentar algunas cosas. Yo veo que en Alajuela efectivamente se puso de moda la libertad asistida. No sé por qué les gusta esa. Y no sé... ¿Sabe por qué? Porque no tiene que cumplir el periodo de 3 años que es el beneficio, porque cuando abrevian la pena, se hace debajo del tercio, son 2 años. Entonces, una vez que se cumplen los 2 años... Sí, César, sí. Desde ahí sí tiene sentido, pero vamos a ver, el beneficio de libertad asistida en adultos no existe. Ese es el problema. Existe en penal juvenil, pero en penal juvenil sí tiene, digamos, la infraestructura para desarrollar procesos de atención y acompañamiento. En adultos no existe. Entonces se convierte en una pena prácticamente vacía. Yo no soy quien para disponer cómo se cumple un castigo o no. Yo ejecuto el castigo en las condiciones que usted, juez de juicio, me diga. Si usted no me dijo nada,